La lluvia caía lentamente sobre las calles viejas del barrio mientras el viento movía los plásticos negros que cubrían la construcción abandonada al final de la avenida. El lugar estaba casi vacío y solamente se escuchaba el sonido de algunas máquinas apagadas y el golpeteo de las gotas sobre las láminas oxidadas. Nadie imaginaba que esa noche cambiaría la vida de varias personas para siempre. Una joven de cabello oscuro caminaba rápidamente entre los charcos llevando un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Sus ojos mostraban desesperación pero también frialdad. Miraba hacia todos lados asegurándose de que nadie la estuviera observando. La muchacha se llamaba Leonora y estaba decidida a borrar de su vida todo aquello que pudiera impedirle alcanzar el lujo y la riqueza que siempre había deseado. Leonora llegó hasta una enorme máquina de construcción cubierta de barro y se arrodilló lentamente frente a una de las ruedas gigantescas. Sus manos temblaban mientras observaba el rostro inocente de la pequeña bebé que dormía sin saber lo que estaba ocurriendo. Por un instante pareció sentir culpa pero rápidamente endureció el rostro y respiró profundamente. Según ella, aquella niña solamente era una carga que le impediría comenzar la nueva vida que tanto había soñado junto a Alejandro, un hombre millonario que estaba dispuesto a llevarla lejos de la pobreza. Leonora acarició por última vez la pequeña mejilla de la niña y después dejó el bulto bajo la enorme rueda del bulldozer. Luego retrocedió lentamente intentando ignorar el suave llanto de la bebé. La lluvia comenzó a caer con más fuerza mientras Leonora se alejaba rápidamente del lugar. Sus tacones se hundían en el lodo pero ella no se detenía. En su mente solamente existía la idea de escapar para siempre de aquella miseria. Cuando llegó a la esquina vio estacionada una camioneta negra y lujosa. Alejandro bajó la ventana sonriendo mientras la observaba con cariño. Él estaba convencido de que Leonora era la mujer perfecta para comenzar una nueva vida llena de felicidad y lujo. No sabía el terrible secreto que ella acababa de dejar enterrado bajo la lluvia. Leonora subió rápidamente al vehículo y cerró la puerta intentando recuperar el aliento. Alejandro la miró con preocupación y tomó suavemente su mano preguntándole si todo estaba bien. Ella sonrió fingiendo tranquilidad y respondió que solamente estaba cansada porque había dejado atrás todo su pasado. Alejandro no entendió completamente aquellas palabras pero no quiso insistir. Para él lo único importante era tenerla a su lado. Mientras tanto el llanto lejano de la bebé apenas se escuchaba mezclado con el sonido de la tormenta. Alejandro encendió el motor y comenzó a conducir lentamente por las calles oscuras del barrio. Leonora apoyó la cabeza sobre el asiento intentando olvidar lo que acababa de hacer. De pronto Alejandro frunció el ceño porque creyó escuchar el llanto de un bebé proveniente de la construcción. Preguntó confundido si ella había escuchado lo mismo pero Leonora negó rápidamente y le dijo que seguramente estaba imaginando cosas. Alejandro sonrió sin sospechar nada y siguió conduciendo mientras hablaban sobre el futuro que tendrían juntos lejos de aquel lugar. Minutos después un trabajador llamado Tiburcio llegó a la construcción acompañado de Karina, una joven alegre que siempre llevaba comida para los obreros. Ambos caminaban entre las máquinas revisando algunas herramientas cuando Karina escuchó un sonido extraño cerca del bulldozer. Al principio pensó que se trataba de un gato pero cuando se acercó descubrió la pequeña manta rosa moviéndose lentamente bajo la lluvia. Su corazón se detuvo por un instante. Corrió rápidamente y levantó a la bebé entre sus brazos. La pequeña estaba mojada y temblando de frío. Tiburcio quedó completamente impactado al verla. Nunca había imaginado encontrar algo así en medio de la construcción. Karina abrazó a la bebé intentando calmarla mientras preguntaba quién sería capaz de abandonar a una criatura tan inocente. Tiburcio observó alrededor esperando encontrar a la madre pero el lugar estaba completamente vacío. Solamente la lluvia respondía con violencia golpeando el suelo de cemento. Karina envolvió mejor a la niña con su propia chamarra mientras Tiburcio caminaba nervioso pensando qué hacer. Ambos comenzaron a recorrer las calles cercanas preguntando puerta por puerta si alguien conocía a la bebé.
Algunas personas apenas los escuchaban y cerraban las puertas mientras otras decían no saber nada. Finalmente llegaron hasta la casa de una anciana llamada Doña Carmela, quien observó a la niña con sorpresa apenas abrió la puerta. Doña Carmela reconoció inmediatamente la manta rosa y dijo que aquella bebé era hija de Leonora, una joven ambiciosa que había vivido en el barrio durante algunos años. Tiburcio sintió alivio pensando que finalmente podrían devolver la niña a su madre, pero la expresión amarga de la anciana lo hizo preocuparse. Doña Carmela explicó que Leonora se había marchado para siempre porque había encontrado a un hombre rico y estaba decidida a dejar atrás la pobreza. También aseguró que la muchacha jamás volvería por la bebé porque consideraba que la niña solamente era un obstáculo. Las palabras de la anciana dejaron a Karina completamente indignada. No podía creer que una madre fuera capaz de abandonar así a su propia hija. Tiburcio bajó la mirada observando a la pequeña dormida entre sus brazos y sintió un dolor profundo en el corazón. Él había vivido toda su vida trabajando duro en la construcción y sabía lo difícil que era sobrevivir, pero jamás imaginó que alguien pudiera abandonar a un bebé de aquella manera. Doña Carmela les aconsejó llevar a la niña a un orfanato para evitar problemas. Según ella, nadie debía cargar con una responsabilidad tan grande. Pero Karina se negó inmediatamente. Ella acarició el pequeño rostro de la bebé y dijo que aquella criatura merecía amor y protección. Tiburcio permaneció en silencio durante varios segundos mientras observaba a la niña. Finalmente respiró profundamente y dijo que no permitiría que terminara sola después de todo lo que había sufrido. Aquella misma noche Tiburcio llevó a la bebé a su pequeña casa ubicada cerca de la construcción. El lugar era humilde y tenía muebles viejos, pero estaba limpio y lleno de calidez. Karina preparó leche caliente mientras Tiburcio improvisaba una pequeña cama utilizando mantas y cajas de madera. La bebé dejó de llorar por primera vez desde que había sido encontrada y observó a ambos con ojos curiosos. Karina sonrió emocionada diciendo que parecía una pequeña muñequita. Tiburcio se sentó lentamente frente a la niña mientras recordaba las palabras de Doña Carmela. Sabía perfectamente que cuidar un bebé sería extremadamente difícil porque apenas ganaba suficiente dinero para sobrevivir. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía abandonarla. Aquella pequeña había llegado a su vida por alguna razón. Karina tomó la mano de Tiburcio y le prometió que no estaría solo porque ella también ayudaría a cuidar de la niña. Los días comenzaron a pasar lentamente y la vida de Tiburcio cambió por completo. Después de trabajar largas horas en la construcción, llegaba corriendo a casa para cuidar de la pequeña. Karina también pasaba casi todo el tiempo ayudándolo. Aunque ninguno tenía experiencia como padres, ambos hacían todo lo posible por darle cariño y protección. Poco a poco la bebé comenzó a llenar aquel humilde hogar de risas y felicidad. Mientras tanto, Leonora disfrutaba una vida completamente distinta. Alejandro la llevó a una enorme mansión llena de lujos donde tenía ropa cara, joyas y todo aquello que siempre había deseado. Ella fingía felicidad mientras ocultaba el secreto más oscuro de su vida. Alejandro estaba profundamente enamorado y soñaba con formar una familia junto a ella. Sin embargo, Leonora evitaba constantemente cualquier conversación relacionada con hijos porque no quería recordar el pasado que había dejado atrás. Una noche Alejandro sorprendió a Leonora llevándola a una habitación decorada especialmente para un bebé. Ella quedó completamente paralizada al ver la pequeña cuna blanca y los juguetes acomodados cuidadosamente. Alejandro le confesó emocionado que siempre había querido ser padre y que deseaba construir una familia con ella. Leonora sintió miedo porque aquellas palabras removieron la culpa que llevaba escondida dentro del corazón. Aún así fingió alegría y abrazó a Alejandro mientras intentaba convencerse de que todo lo que había hecho había valido la pena. En la humilde casa de Tiburcio la bebé comenzaba a crecer rodeada de amor verdadero. Karina la cargaba todas las noches cantándole canciones mientras Tiburcio trabajaba horas extra para comprar pañales y comida. Aunque la pobreza seguía presente, el pequeño hogar estaba lleno de felicidad sincera.
Finalmente Tiburcio decidió darle un nombre a la niña. Después de observarla dormir tranquilamente dijo que se llamaría Mariana porque aquel nombre le transmitía esperanza y dulzura. Karina sonrió emocionada y besó la frente de la pequeña Mariana. Ambos prometieron cuidarla siempre sin importar las dificultades que tuvieran que enfrentar. Ninguno imaginaba que aquella bebé abandonada crecería para convertirse en el centro de una historia marcada por secretos dolorosos, amores imposibles y verdades capaces de destruir familias enteras. La lluvia volvió a caer aquella madrugada mientras Mariana dormía tranquilamente en brazos de Tiburcio. Afuera el barrio seguía igual de pobre y olvidado, pero dentro de aquella pequeña casa comenzaba a nacer algo mucho más fuerte que el dinero y la ambición. Estaban haciendo una verdadera familia. Los años comenzaron a pasar lentamente y la pequeña Mariana creció rodeada del cariño de Tiburcio y Karina en aquella humilde casa ubicada cerca de la construcción. Aunque el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir, jamás le faltó amor ni protección. Desde muy pequeña Mariana aprendió a valorar las cosas simples de la vida porque veía a Tiburcio levantarse antes del amanecer todos los días para trabajar bajo el sol cargando cemento y ladrillos con tal de darle una vida digna. Karina por su parte se convirtió en la figura más cercana a una madre que Mariana había conocido. Era ella quien la peinaba antes de ir a la escuela, quien la abrazaba cuando tenía miedo y quien pasaba noches enteras cuidándola cuando enfermaba. Mariana era una niña dulce y alegre que iluminaba cualquier lugar con su sonrisa. Los vecinos del barrio la querían mucho porque siempre saludaba con respeto y ayudaba a cualquiera que necesitara algo. Sin embargo, también había momentos en los que observaba a otras niñas caminar tomadas de la mano de sus madres y entonces una tristeza silenciosa aparecía en sus ojos. Aunque Tiburcio hacía todo lo posible por darle felicidad, existía una pregunta que Mariana guardaba muy dentro de su corazón. Una tarde mientras dibujaba en la mesa vieja de la cocina, Mariana levantó la mirada y le preguntó a Tiburcio dónde estaba su mamá. Aquellas palabras hicieron que el hombre sintiera un dolor profundo porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa conversación. Tiburcio respiró lentamente intentando encontrar las palabras correctas. Después se sentó junto a la niña y acarició suavemente su cabello diciéndole que su madre era un ángel que cuidaba de ella desde el cielo. Mariana escuchó en silencio mientras abrazaba su dibujo. Aunque todavía era pequeña, entendió que aquel tema hacía sufrir mucho a Tiburcio, así que no volvió a insistir. Aquella noche Karina encontró a Tiburcio sentado afuera de la casa mirando las estrellas con expresión triste. Él confesó sentirse culpable por mentirle a Mariana, pero también tenía miedo de destruir la inocencia de la niña revelándole la verdad sobre el abandono. Karina tomó su mano y le dijo que Mariana no necesitaba una madre de sangre porque ya tenía una familia que la amaba de verdad. Las palabras de Karina le dieron algo de tranquilidad, aunque en el fondo sabía que el pasado algún día regresaría. Mientras tanto, muy lejos del barrio, Leonora continuaba viviendo rodeada de lujos dentro de la enorme mansión de Alejandro. Con el paso del tiempo había aprendido a fingir perfectamente felicidad y elegancia frente a todos. Las personas la admiraban porque parecía tener la vida perfecta. Vestía ropa costosa, viajaba constantemente y aparecía en eventos importantes junto a su esposo millonario. Sin embargo, cuando se quedaba sola en las noches, el recuerdo de aquella bebé abandonada bajo la lluvia aparecía como una sombra imposible de borrar. Alejandro seguía profundamente enamorado de Leonora y durante años intentó convencerla de formar una familia. Ella siempre encontraba alguna excusa para evitar el tema. Decía que todavía no era el momento adecuado o que deseaba disfrutar más tiempo de su libertad. Alejandro respetaba sus decisiones porque la amaba sinceramente, pero en el fondo sentía tristeza porque soñaba con escuchar las risas de un hijo dentro de aquella enorme mansión silenciosa. El tiempo siguió avanzando y Mariana se convirtió en una adolescente hermosa de mirada noble y corazón humilde. A diferencia de muchas jóvenes de su edad, ella no se avergonzaba de ayudar a Tiburcio en la construcción después de la escuela. Muchas veces llegaba con comida para los trabajadores o ayudaba a limpiar herramientas mientras escuchaba las historias de los obreros.
Tiburcio siempre insistía en que estudiara y se alejara de la vida dura de la construcción, pero Mariana respondía que jamás dejaría solo al hombre que le había dado todo. Una mañana calurosa Mariana llegó a la obra llevando una pequeña caja con comida para Tiburcio. El lugar estaba lleno de trabajadores moviendo materiales mientras enormes máquinas levantaban polvo alrededor. Mariana caminaba cuidadosamente entre los costales de cemento cuando accidentalmente chocó con un joven elegante vestido con ropa fina. El muchacho sostenía unos planos en las manos y quedó sorprendido al verla. El joven se llamaba Rodrigo y era hijo de Alejandro, el millonario dueño de varias construcciones en la ciudad. Había regresado recientemente del extranjero para comenzar a trabajar en los negocios de su padre. Aunque había crecido rodeado de riqueza, Rodrigo nunca se sintió cómodo con la arrogancia de las personas de clase alta. Desde pequeño había sido un joven amable y curioso que prefería hablar con trabajadores y empleados antes que asistir a fiestas elegantes. Cuando Rodrigo vio a Mariana quedó impresionado por su belleza sencilla y natural. Ella llevaba ropa humilde manchada de polvo, pero tenía una sonrisa tan cálida que por un instante el ruido de la construcción desapareció para él. Mariana se disculpó nerviosamente por haber chocado con él, pero Rodrigo sonrió diciendo que no había problema. Después comenzaron a conversar durante algunos minutos mientras Tiburcio observaba la escena desde lejos. Por primera vez en mucho tiempo Mariana sintió algo extraño dentro de su corazón. Rodrigo no la miraba con desprecio como hacían muchas personas ricas cuando veían a alguien humilde. Al contrario, parecía realmente interesado en conocerla. Sin embargo, aquel momento fue interrumpido bruscamente por una mujer elegante que apareció caminando por la construcción con expresión de desagrado. Era Leonora. Mariana no sabía quién era aquella mujer, pero inmediatamente sintió incomodidad al escuchar el tono frío con el que comenzó a hablarle. Leonora observó las botas sucias de la joven y preguntó con desprecio qué hacía una muchacha como ella ensuciando los muebles y documentos de la obra. Rodrigo intentó defenderla diciendo que Mariana solamente estaba ayudando a su padre, pero Leonora lo ignoró completamente. Las palabras crueles de Leonora lastimaron profundamente a Mariana, quien bajó la mirada sintiéndose avergonzada. Tiburcio observó todo desde lejos sintiendo rabia e impotencia porque sabía perfectamente quién era aquella mujer, aunque ella no lo reconoció en ese momento. El hombre apretó los puños mientras veía a Mariana alejarse tristemente entre el polvo de la construcción. Rodrigo corrió detrás de Mariana intentando disculparse por el comportamiento de Leonora. Él le explicó que aquella mujer no era realmente su madre biológica sino la esposa de su padre y que nunca había compartido la forma cruel en que trataba a los demás. Mariana escuchó en silencio mientras intentaba contener las lágrimas. Aunque Rodrigo era amable, ella sentía que pertenecían a mundos completamente distintos. Sin embargo, Rodrigo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Durante las semanas siguientes comenzó a visitar constantemente la construcción con cualquier excusa solamente para verla. Poco a poco ambos comenzaron a conocerse más profundamente. Rodrigo descubrió que Mariana era inteligente, trabajadora y tenía un corazón inmenso, mientras Mariana comprendió que él no era como las personas arrogantes de clase alta que había conocido. Con el paso de los meses el cariño entre ambos se transformó lentamente en amor. Caminaban juntos después de la escuela hablando sobre sueños y planes para el futuro. Rodrigo confesó que deseaba construir una vida lejos de las apariencias y Mariana le habló sobre el enorme sacrificio que Tiburcio había hecho para criarla. Cada conversación hacía que se enamoraran más profundamente. Karina observaba aquella relación con ternura, aunque también sentía preocupación. Temía que la diferencia de clases terminara destruyendo el corazón de Mariana. Tiburcio por su parte comenzó a notar cómo la mirada de su hija cambiaba cada vez que Rodrigo aparecía cerca. Aunque el joven parecía sincero, el hombre sabía que las familias ricas jamás aceptarían fácilmente una relación con una muchacha humilde. Una noche mientras cenaban en la pequeña casa, Mariana confesó emocionada que estaba enamorada.
Tiburcio permaneció en silencio durante algunos segundos antes de preguntarle si el muchacho realmente la hacía feliz. Mariana respondió sonriendo que Rodrigo la hacía sentir importante y querida. Tiburcio intentó sonreír también, pero una extraña preocupación comenzó a crecer dentro de su corazón. Mientras tanto, Leonora empezó a sospechar que Rodrigo estaba interesado en Mariana y aquello despertó una rabia intensa dentro de ella. No soportaba la idea de que una muchacha pobre se acercara a la familia millonaria que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Además, algo en los ojos de Mariana le provocaba una incomodidad inexplicable, como si una parte de su pasado estuviera regresando lentamente para perseguirla. El destino comenzó entonces a mover sus piezas silenciosamente, acercando cada vez más a Mariana hacia la verdad sobre su origen. Lo que ninguno imaginaba era que muy pronto secretos enterrados durante años comenzarían a salir a la luz, destruyendo vidas y cambiando para siempre el rumbo de aquella historia. Aquella noche Mariana se quedó dormida mirando por la ventana mientras sonreía recordando las palabras de Rodrigo. En la habitación contigua, Tiburcio observaba una vieja fotografía de la niña cuando era bebé, sintiendo miedo por el futuro. Él sabía que tarde o temprano tendría que revelar la verdad. Y aunque había prometido proteger a Mariana, siempre comenzaba a entender que existían heridas imposibles de evitar. El amor entre Mariana y Rodrigo crecía con una fuerza imposible de detener. Cada día encontraban nuevas razones para estar juntos, y aunque pertenecían a mundos completamente distintos, ambos sentían que finalmente habían encontrado a la persona correcta. Rodrigo ya no soportaba pasar un solo día sin verla, y Mariana comenzaba a imaginar un futuro donde el sufrimiento y las carencias quedaran atrás. Sin embargo, mientras ellos soñaban con una vida juntos, el destino comenzaba a preparar una tormenta mucho más grande de lo que podían imaginar. Tiburcio observaba todo en silencio desde la distancia. Ver feliz a Mariana llenaba su corazón de alegría, pero también despertaba un miedo profundo que lo perseguía cada noche. Él conocía perfectamente el verdadero rostro de Leonora y sabía que aquella mujer jamás permitiría que Mariana formara parte de su familia. Además, el secreto que llevaba guardando durante tantos años comenzaba a pesarle cada vez más. Muchas veces estuvo a punto de decirle toda la verdad a Mariana, pero siempre terminaba deteniéndose por miedo a destruirla. Una tarde Mariana llegó emocionada a la construcción buscando a Tiburcio. Apenas lo encontró, corrió hacia él abrazándolo con fuerza mientras sonreía nerviosamente. Tiburcio dejó lentamente las herramientas en el suelo y preguntó qué estaba ocurriendo. Mariana entonces levantó la mirada llena de ilusión y confesó que Rodrigo le había pedido matrimonio. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Tiburcio se detuviera por un instante. Mariana comenzó a hablar emocionadamente sobre la propuesta y sobre todos los sueños que deseaba construir junto a Rodrigo. Decía que finalmente tendría la oportunidad de darle una vida tranquila a la persona que más amaba en el mundo. Tiburcio intentó sonreír, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Mariana creyó que eran lágrimas de felicidad y lo abrazó nuevamente, diciendo que siempre seguirían juntos pasara lo que pasara. Aquella noche Tiburcio no pudo dormir. Permaneció sentado afuera de la casa observando el cielo oscuro mientras recordaba el día en que encontró a Mariana abandonada bajo la lluvia. Sentía que el pasado estaba regresando lentamente para arrebatarle todo lo que había construido. Karina salió silenciosamente y se sentó junto a él preguntándole qué le preocupaba tanto. Tiburcio confesó que tenía miedo de perder a Mariana para siempre y también miedo de que ella descubriera quién era realmente Leonora. Karina intentó tranquilizarlo recordándole que Mariana lo amaba más que a nadie en el mundo, pero Tiburcio sabía que existían verdades capaces de romper incluso los corazones más fuertes. Él había vivido toda su vida protegiéndola y ahora sentía que ya no podía detener lo inevitable. Mientras tanto, Rodrigo decidió hablar con su familia sobre su intención de casarse con Mariana. Alejandro recibió la noticia con sorpresa, pero también con tranquilidad, porque confiaba plenamente en las decisiones de su hijo. Lo único que deseaba era verlo feliz. Sin embargo, Leonora reaccionó con una furia imposible de ocultar.
Apenas escuchó el nombre de Mariana sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Leonora intentó convencer a Rodrigo de que aquella relación era un error. Decía que Mariana solamente estaba interesada en el dinero y que una muchacha pobre jamás encajaría dentro de la familia. Pero Rodrigo se mantuvo firme defendiendo a Mariana con una seguridad que Leonora nunca había visto antes. Aquello enfureció todavía más a la mujer porque por primera vez comenzaba a perder el control sobre la vida dentro de la mansión. Durante los días siguientes Leonora comenzó a investigar discretamente sobre Mariana y Tiburcio. Necesitaba asegurarse de que nadie relacionara a la muchacha con aquella bebé abandonada años atrás. Mientras revisaba viejos recuerdos y fechas, una sensación de desesperación comenzó a crecer dentro de ella. Mariana tenía exactamente la edad que tendría aquella niña que había dejado bajo la lluvia. El miedo comenzó a consumirla lentamente. Una mañana Tiburcio sufrió un fuerte ataque de tos mientras trabajaba en la construcción. El hombre cayó de rodillas frente a todos los trabajadores mientras intentaba respirar. Mariana corrió desesperada hacia él junto con Karina y varios obreros llamaron rápidamente a una ambulancia. Rodrigo también llegó al lugar y ayudó a subir a Tiburcio mientras Mariana lloraba aterrada. En el hospital los médicos realizaron varios estudios y después de algunas horas un doctor pidió hablar en privado con Tiburcio. El hombre entró lentamente al consultorio sintiendo un presentimiento terrible. El doctor bajó la mirada antes de explicar que tenía cáncer de pulmón en etapa avanzada provocado por tantos años respirando polvo y materiales tóxicos en la construcción. Las palabras del médico destruyeron completamente el mundo de Tiburcio. El doctor explicó que la enfermedad ya estaba muy avanzada y que probablemente le quedaba poco tiempo de vida. Tiburcio permaneció inmóvil intentando asimilar la noticia mientras sentía que el aire desaparecía de sus pulmones. Todo lo que podía pensar era en Mariana. No soportaba la idea de dejarla sola después de haber prometido cuidarla siempre. Cuando salió del consultorio Mariana corrió a abrazarlo preguntando desesperadamente qué había dicho el doctor. Tiburcio sonrió débilmente intentando ocultar la verdad y respondió que solamente necesitaba descansar un poco. Mariana creyó sus palabras aunque algo dentro de ella le decía que su padre estaba ocultando algo importante. Los días comenzaron a volverse cada vez más difíciles para Tiburcio. Continuó trabajando porque necesitaba dinero para Mariana pero su cuerpo ya no respondía igual. Las noches se llenaron de dolor y tos constante mientras Karina intentaba cuidarlo en silencio. Mariana por su parte seguía soñando con su boda sin imaginar que el tiempo junto a su padre se estaba acabando. Una tarde Rodrigo llevó a Mariana a un hermoso mirador desde donde podía verse toda la ciudad iluminada. Allí le entregó un pequeño anillo prometiéndole que siempre estaría a su lado sin importar los obstáculos que aparecieran. Mariana lloró emocionada mientras aceptaba casarse con él. Ambos se abrazaron imaginando un futuro lleno de felicidad. Muy lejos de allí Leonora observaba una fotografía de Mariana sintiendo un miedo cada vez más insoportable. Había algo en la mirada de la joven que le recordaba demasiado a sí misma cuando era joven. La culpa que había escondido durante tantos años comenzaba a convertirse en una pesadilla imposible de controlar. Desesperada por detener la boda, Leonora decidió citar a Tiburcio en secreto en la mansión. El hombre llegó confundido sin imaginar lo que aquella mujer estaba planeando. Cuando entró al enorme salón, Leonora lo recibió con una expresión fría y arrogante. Sobre una mesa había un maletín lleno de dinero. Leonora le ofreció aquella fortuna a cambio de que convenciera a Mariana de alejarse para siempre de Rodrigo. Decía que personas como ellos jamás podrían formar parte de una familia rica y poderosa. Tiburcio sintió rabia al escucharla. Él jamás había criado a Mariana para venderla por dinero. Entonces Leonora comenzó a insultarlo llamándolo pobre fracasado y obrero miserable. Cada palabra despertaba más dolor dentro de Tiburcio, pero él seguía soportando todo por amor a Mariana. Finalmente Leonora mencionó que estaba dispuesta a destruir la vida de Mariana si la boda seguía adelante.
Fue entonces cuando Tiburcio la reconoció completamente. Recordó aquella noche lluviosa y el rostro de la joven que había abandonado una bebé bajo la rueda del bulldozer. Su respiración comenzó a agitarse mientras observaba fijamente a Leonora. Lentamente comprendió la verdad que llevaba años escondida frente a sus ojos. Leonora era la verdadera madre de Mariana. Tiburcio la enfrentó lleno de rabia preguntándole cómo había sido capaz de abandonar a su propia hija solamente para conseguir dinero y lujos. Leonora quedó paralizada durante algunos segundos pero después sonrió fríamente admitiendo todo sin mostrar el menor remordimiento. Dijo que Mariana jamás debió nacer y que abandonarla había sido la mejor decisión para salvar su futuro. Aquellas palabras destruyeron completamente a Tiburcio. El hombre sintió un fuerte dolor en el pecho mientras intentaba respirar. Leonora continuó hablando cruelmente diciendo que si Mariana descubría la verdad arruinaría toda la vida perfecta que había construido junto a Alejandro. Tiburcio apenas podía mantenerse de pie mientras la enfermedad y el impacto emocional consumían sus fuerzas. Finalmente cayó al suelo frente a Leonora mientras el dolor atravesaba su pecho como un cuchillo. La mujer retrocedió asustada viendo cómo Tiburcio luchaba por respirar. Aunque intentó fingir indiferencia, el miedo apareció en sus ojos por primera vez en muchos años. Karina recibió una llamada minutos después informándole que Tiburcio estaba muy grave. Desesperada llamó inmediatamente a Mariana pidiéndole que fuera rápido porque su padre podía morir en cualquier momento. Mariana salió corriendo sin imaginar que aquella noche cambiaría su vida para siempre. La lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre la ciudad mientras Mariana corría desesperadamente hacia el hospital con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Las palabras de Karina seguían resonando en su cabeza como un eco aterrador. Tiburcio estaba muy grave y podía morir en cualquier momento. Rodrigo conducía lo más rápido posible intentando tranquilizarla, pero Mariana sentía que el miedo le arrancaba el alma. Durante toda su vida Tiburcio había sido su refugio, su fuerza y el único hombre que jamás la había abandonado. La idea de perderlo era demasiado dolorosa para soportarla. Cuando finalmente llegaron al hospital, Mariana salió corriendo por los pasillos hasta encontrar la habitación donde Tiburcio estaba conectado a varios aparatos médicos. Karina lloraba silenciosamente sentada junto a la puerta mientras los doctores terminaban de revisarlo. Apenas Mariana lo vio tan débil y pálido sintió que el mundo se derrumbaba frente a ella. Corrió hacia él y tomó sus manos con desesperación suplicándole que no la dejara sola. Tiburcio abrió lentamente los ojos y sonrió débilmente al verla. Aunque el dolor consumía su cuerpo, todavía encontraba fuerzas para mirar a Mariana con el mismo amor con el que la había visto crecer desde aquella noche lluviosa en la construcción. Rodrigo permaneció cerca observando la escena conmovido mientras Karina intentaba contener las lágrimas. Tiburcio sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Sentía que la muerte se acercaba lentamente y no quería irse dejando secretos capaces de destruir la vida de Mariana después de su partida. Respiró con dificultad y pidió quedarse a solas con ella y Rodrigo. Karina entendió inmediatamente lo que iba a ocurrir y salió de la habitación llorando. El silencio dentro del cuarto se volvió pesado. Mariana seguía abrazando la mano de Tiburcio mientras él intentaba reunir fuerzas para hablar. Finalmente levantó la mirada hacia ella y comenzó a pedirle perdón. Mariana no entendía por qué su padre hablaba de aquella manera y trató de tranquilizarlo diciendo que todo estaría bien. Pero Tiburcio negó lentamente con la cabeza. Entonces comenzó a contar toda la verdad. Le habló de aquella noche lluviosa en la construcción cuando encontró una pequeña bebé abandonada bajo la rueda de un bulldozer. Le contó cómo Karina y él recorrieron las calles buscando a la madre y cómo descubrieron que una mujer llamada Leonora había escapado dejando atrás a su propia hija para irse con un hombre millonario. Mariana escuchaba inmóvil mientras el corazón comenzaba a romperse lentamente dentro de su pecho. Cada palabra de Tiburcio era como una herida imposible de cerrar. Finalmente el hombre confesó que aquella bebé abandonada era ella.
Mariana sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Durante varios segundos permaneció completamente en silencio, incapaz de reaccionar. Tiburcio lloraba mientras le explicaba que nunca quiso decirle la verdad porque temía destruirla. Siempre la había amado como a una hija verdadera y jamás permitió que nadie la hiciera sentir menos importante. Mariana comenzó a llorar desconsoladamente mientras abrazaba a Tiburcio diciendo que él siempre sería su verdadero padre sin importar la sangre. Pero la confesión todavía no había terminado. Con gran dificultad Tiburcio reveló que Leonora era la esposa de Alejandro y la madrastra de Rodrigo. Mariana levantó lentamente la mirada llena de horror mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. La mujer que la había humillado y despreciado tantas veces era en realidad su madre biológica. Rodrigo quedó completamente impactado. Nunca imaginó que Leonora pudiera ser capaz de algo tan monstruoso. Sintió rabia, vergüenza y dolor al mismo tiempo. Mariana comenzó a llorar aún más fuerte preguntándose cómo una madre podía abandonar así a su propia hija. Decía que ella la habría amado incluso si hubiera sido pobre, incluso si no hubiera recibido cariño de regreso. Tiburcio acarició lentamente su rostro intentando consolarla mientras también luchaba contra sus propias lágrimas. Con la voz quebrada Tiburcio tomó la mano de Rodrigo y le pidió que prometiera cuidar siempre de Mariana. Rodrigo juró que jamás permitiría que volviera a sufrir y que la protegería toda su vida. Aquellas palabras dieron algo de paz a Tiburcio, quien sonrió débilmente mirando por última vez a la hija que había criado con tanto amor. Minutos después el monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido constante. Tiburcio había muerto. El grito desgarrador de Mariana llenó toda la habitación mientras abrazaba el cuerpo de su padre llorando con un dolor imposible de describir. Rodrigo la sostuvo fuertemente intentando evitar que se derrumbara completamente. Karina entró desesperada y cayó de rodillas al comprender que Tiburcio ya no estaba. La pequeña familia que habían construido durante tantos años acababa de romperse para siempre. El funeral de Tiburcio reunió a decenas de trabajadores de la construcción, vecinos y personas humildes que lo habían conocido durante toda su vida. Todos hablaban del enorme corazón que tenía y del sacrificio que había hecho para criar a Mariana. Ella permanecía inmóvil frente al ataúd sintiendo un vacío inmenso dentro del alma. Karina no se separó de ella ni un solo momento mientras Rodrigo intentaba mantenerse fuerte aunque también estaba destruido por dentro. Durante toda la ceremonia Mariana recordó cada momento vivido junto a Tiburcio. Recordó las noches en las que él trabajaba hasta el amanecer para comprarle útiles escolares. Recordó sus abrazos cuando tenía miedo y las veces que fingía no tener hambre para que ella pudiera comer más. Entonces comprendió que aunque no compartieran sangre, Tiburcio había sido el mejor padre que alguien podría desear. Después del funeral Mariana tomó una decisión: necesitaba enfrentar a Leonora. Rodrigo intentó convencerla de esperar porque sabía que la situación podía empeorar todavía más, pero Mariana sentía que necesitaba mirar a aquella mujer a los ojos y preguntarle por qué había destruido tantas vidas, solamente por ambición. Así que al día siguiente ambos fueron directamente a la mansión. Cuando Leonora vio a Mariana entrar sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella. Intentó mantener la calma fingiendo arrogancia, pero la presencia de la joven comenzaba a destruir todas las mentiras que había construido durante años. Mariana caminó lentamente hasta quedar frente a ella con los ojos llenos de dolor y rabia. Entonces le reveló que ya conocía toda la verdad. Leonora intentó negarlo al principio diciendo que Tiburcio había inventado todo, pero Mariana sacó unos documentos con pruebas y análisis que Tiburcio había guardado durante años. Alejandro observó confundido mientras comenzaba a entender lo que estaba ocurriendo. Rodrigo también enfrentó a Leonora exigiéndole que dijera la verdad de una vez por todas. Finalmente la máscara de Leonora comenzó a romperse. Desesperada gritó que sí había abandonado a Mariana porque aquella niña arruinaba sus sueños y su oportunidad de escapar de la pobreza. Dijo que jamás quiso ser madre y que estaba cansada de vivir rodeada de miseria.
Mariana escuchaba llorando mientras sentía como el corazón se le hacía pedazos. Alejandro quedó completamente paralizado al descubrir que la mujer que había amado durante tantos años era capaz de algo tan cruel. Leonora intentó justificarse diciendo que solamente quería una vida mejor y que Alejandro siempre le había prometido lujo y felicidad. Pero Alejandro ya no podía mirarla de la misma manera. Todo el amor que sentía comenzó a transformarse en decepción y asco. Con lágrimas en los ojos Alejandro le preguntó cómo había sido capaz de abandonar a una bebé inocente solamente para quedarse con él. Leonora intentó acercarse desesperadamente diciendo que lo hizo por amor, pero Alejandro la rechazó inmediatamente. Le gritó que el amor verdadero jamás destruye la vida de un hijo y que ella era un monstruo incapaz de amar a nadie más que a sí misma. La mansión quedó en silencio. Por primera vez Leonora entendió que estaba perdiéndolo todo. Rodrigo abrazó a Mariana mientras ella lloraba desconsoladamente mirando a la mujer que le había dado la vida pero nunca le dio amor. Mariana le dijo que jamás podría comprender cómo una madre era capaz de abandonar a su propia hija para perseguir riqueza. Leonora intentó hablar pero ya nadie quería escucharla. Entonces Alejandro tomó una decisión definitiva. Le ordenó a Leonora que abandonara la mansión inmediatamente y anunció que comenzaría los trámites de divorcio. Leonora cayó de rodillas suplicando perdón, pero Alejandro ya no podía soportar verla. Toda la vida perfecta que ella había construido sobre mentiras comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos. Mientras los empleados observaban en silencio, Leonora fue expulsada de la casa donde había vivido rodeada de lujo durante tantos años. Caminó lentamente bajo la lluvia igual que aquella noche en que abandonó a Mariana, pero esta vez estaba completamente sola. Y mientras veía alejarse a la mujer que la había abandonado, Mariana entendió algo importante. La sangre no convierte a alguien en madre. El verdadero amor había estado siempre en Tiburcio y Karina, quienes la salvaron cuando nadie más quiso hacerlo. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad mientras Leonora caminaba sola por las calles oscuras llevando apenas una pequeña maleta entre las manos. Las luces de la enorme mansión quedaban cada vez más lejos y por primera vez en muchos años sintió un vacío aterrador dentro del pecho. Ya no tenía dinero, ni el amor de Alejandro, ni el respeto de Rodrigo. Todo aquello que había construido durante años desapareció en una sola noche. La ambición que una vez creyó que la haría feliz terminó destruyéndola completamente. Mientras avanzaba entre los charcos comenzó a recordar el llanto de aquella bebé abandonada bajo la rueda del bulldozer. Durante años intentó borrar ese recuerdo, pero ahora volvía una y otra vez como un castigo imposible de detener. Cada paso que daba parecía llevarla de regreso a aquella noche donde decidió cambiar el amor de una hija por el lujo y la riqueza. Muy lejos de allí, Mariana permanecía sentada dentro de la pequeña casa donde había crecido junto a Tiburcio y Karina. El silencio del lugar era doloroso porque todo le recordaba a su padre. Su vieja silla seguía junto a la mesa y todavía estaban sus botas manchadas de cemento cerca de la puerta. Mariana abrazaba una fotografía de cuando era niña mientras las lágrimas seguían cayendo lentamente por sus mejillas. Rodrigo permanecía a su lado acompañándola en silencio. Él también estaba sufriendo profundamente porque Tiburcio había sido como un segundo padre para él. A pesar de haber crecido rodeado de lujos, jamás conoció un hombre tan noble y trabajador como él. Rodrigo observó a Mariana y le prometió nuevamente que jamás permitiría que enfrentara sola el dolor que estaba viviendo. Karina preparó café en la cocina intentando mantenerse fuerte aunque también tenía el corazón destrozado. Durante tantos años Tiburcio había sido su compañero, su mejor amigo y el hombre al que silenciosamente siempre amó. Aunque nunca tuvieron una relación formal, construyeron juntos una familia alrededor de Mariana. Ahora sentía que una parte de su vida también había muerto. Los días posteriores fueron extremadamente difíciles para todos. Mariana dejó de salir y apenas podía dormir porque cada noche recordaba las últimas palabras de Tiburcio. Sin embargo, poco a poco comenzó a comprender algo importante.
Aunque él ya no estaba físicamente, todo el amor que le había dado seguía vivo dentro de ella. Una tarde Rodrigo llevó a Mariana hasta la construcción donde Tiburcio trabajó durante tantos años. El lugar estaba casi vacío y solamente se escuchaba el viento moviendo las láminas de metal. Mariana caminó lentamente entre las máquinas recordando el momento en que Tiburcio le enseñaba a no tener miedo de la vida. Entonces Rodrigo la llevó hasta el mismo lugar donde años atrás fue encontrada abandonada siendo apenas una bebé. Mariana observó el enorme bulldozer sintiendo un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Pensar que pudo haber muerto aquella noche era aterrador. Pero al mismo tiempo comprendió que en ese mismo lugar también había nacido su verdadera familia. Si Tiburcio y Karina no hubieran aparecido aquella noche, ella jamás habría conocido el amor sincero. Rodrigo tomó suavemente sus manos y le dijo que Tiburcio estaría orgulloso de la mujer fuerte en la que se había convertido. Mariana comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. Ya no eran solamente de dolor sino también de gratitud. Gratitud por haber sido amada de verdad por personas que no compartían su sangre pero sí su corazón. Mientras tanto, Leonora intentaba sobrevivir lejos de la vida de lujo a la que estaba acostumbrada. Ninguno de sus antiguos amigos quiso ayudarla después de descubrir la verdad sobre Mariana. Las puertas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse una por una. Alejandro se encargó de cortar todo contacto con ella y Rodrigo se negó completamente a volver a verla. Leonora rentó un pequeño cuarto en una zona humilde de la ciudad donde apenas tenía dinero para comer. Por primera vez comenzó a entender lo que realmente significaba estar sola. Ya no tenía sirvientes ni ropa costosa ni fiestas elegantes. Solamente tenía sus recuerdos y la culpa que cada noche se volvía más insoportable. En muchas ocasiones pensó en buscar a Mariana para pedirle perdón, pero sabía que probablemente jamás recibiría una segunda oportunidad. Aún así, el deseo de verla comenzó a crecer lentamente dentro de ella porque por primera vez entendía el enorme error que había cometido. Pasaron algunos meses y Mariana comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Rodrigo jamás se separó de ella y juntos continuaron planeando la boda que Tiburcio tanto deseaba ver. Karina también permaneció a su lado, convirtiéndose oficialmente en parte de la familia. Aunque el dolor nunca desapareció completamente, aprendieron a seguir adelante honrando el amor que Tiburcio les dejó. Una mañana Mariana recibió una carta inesperada. Era de Leonora. Con manos temblorosas comenzó a leer cada palabra. Leonora escribía que no esperaba perdón pero necesitaba decirle que todos los días se arrepentía de haberla abandonado. Admitía que pasó toda su vida persiguiendo riqueza creyendo que eso le daría felicidad pero terminó perdiéndolo todo incluso a sí misma. También confesaba que cada vez que veía a Mariana recordaba a la joven inocente que ella misma había destruido por egoísmo. Mariana terminó de leer la carta llorando silenciosamente. Rodrigo le preguntó qué pensaba hacer y ella respondió que no lo sabía. Una parte de su corazón seguía llena de heridas pero otra parte comenzaba a entender que vivir con odio solamente traería más dolor. Días después Mariana decidió buscar a Leonora. Rodrigo quiso acompañarla pero Mariana sintió que necesitaba enfrentar sola aquel momento. Cuando llegó al pequeño cuarto donde Leonora vivía quedó impactada al verla tan diferente. Ya no parecía aquella mujer elegante y arrogante llena de orgullo. Ahora era solamente una persona cansada, derrotada y consumida por la culpa. Leonora comenzó a llorar apenas vio a Mariana. Intentó acercarse lentamente pero se detuvo por miedo a ser rechazada. Mariana permaneció en silencio observando a la mujer que le dio la vida pero nunca supo darle amor. Después de varios minutos Leonora pidió perdón sinceramente por primera vez. Dijo que sabía que jamás podría recuperar el tiempo perdido ni borrar el daño que causó pero necesitaba decirle que siempre pensaba en ella. Mariana escuchó todo en silencio mientras recordaba a Tiburcio. Entonces comprendió algo importante. El odio solamente seguiría destruyendo vidas igual que la ambición destruyó la de Leonora.
Con lágrimas en los ojos Mariana respondió que jamás podría verla como una verdadera madre porque ese lugar siempre pertenecería a Tiburcio y Karina. Sin embargo, también dijo que no quería seguir cargando rencor dentro del corazón porque Tiburcio le enseñó a amar incluso en medio del dolor. Leonora cayó de rodillas llorando desconsoladamente mientras Mariana se alejaba lentamente. Aunque el pasado jamás podría cambiar, al menos ambas lograron cerrar una herida que llevaba abierta demasiados años. Meses después finalmente llegó el día de la boda. La ceremonia se realizó en una pequeña iglesia decorada con flores sencillas pero hermosas. Todos los trabajadores de la construcción que conocieron a Tiburcio asistieron orgullosos para acompañar a Mariana. Karina caminó junto a ella hasta el altar sosteniendo su mano con emoción. Antes de comenzar la ceremonia, Mariana levantó la mirada hacia el cielo recordando a Tiburcio. Sentía tristeza porque él no podía estar allí físicamente, pero también sentía su presencia en cada rincón. Rodrigo la esperaba sonriendo emocionado mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, una voz conocida resonó desde la entrada de la iglesia. Era Alejandro. El hombre caminó lentamente hacia Mariana y dijo que Tiburcio le habría dado orgullosamente la mano de su hija ese día, pero como él ya no estaba, quería cumplir ese deseo en su nombre. Mariana comenzó a llorar emocionada mientras Alejandro la acompañaba hasta el altar. La ceremonia estuvo llena de amor y emoción. Rodrigo y Mariana prometieron cuidarse siempre y construir una familia basada en el respeto y el amor verdadero. Cuando finalmente se besaron, todos comenzaron a aplaudir mientras Karina lloraba de felicidad. Esa noche durante la celebración Mariana observó las estrellas recordando el camino tan doloroso que había recorrido desde antes de nacer. Comprendió que aunque la vida comenzó con abandono y sufrimiento, terminó rodeada de personas que realmente la amaban. Porque al final la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre. La verdadera familia es aquella que decide quedarse contigo incluso en los momentos más difíciles. Y eso fue exactamente lo que Tiburcio hizo desde aquella noche lluviosa cuando encontró a una pequeña bebé abandonada bajo la lluvia y decidió convertirla en el mayor amor de su vida.